Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Iniciamos la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con los docentes universitarios de la Universidad Católica de Lovaina. El Papa en estos momentos está llegando precisamente a esta universidad y nosotros estamos aquí desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Los estaremos acompañando en el control técnico, Patrizio Ciprari, y en la asistencia y coordinación al Padre Pavel. 27 de septiembre de 2024, el Papa está en su segunda etapa del viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica, a donde llegó anoche luego de una intensa jornada ayer de celebraciones y encuentros en Luxemburgo. Una visita en el corazón de Europa, no solo geográficamente, sino también institucional y políticamente, teniendo en ellas varias de las sedes de la Comunidad y de la Unión Europea. Bien, antes que nada y como siempre queremos saludar a todos nuestros amigos que nos retransmiten, también aquellos que nos siguen a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Las emisoras que nos retransmiten en esta oportunidad desde España, Setelmont TV en Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo. De América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María Guatemala, Radio María Venezuela, y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN y ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Como dije al inicio, el Papa ya llegó a la sede de la Universidad Católica de Lovaina, la ciudad, la universidad, por así decir, más antigua de Europa. El Papa fue recibido por el rector de la universidad, Luc Sels, por la rectora de la Universidad Francófona de Louvain, François Smet, por el arzobispo de Malines, Bruselas, que es también el gran canciller de la universidad, Monseñor Luc Terlinden, por también autoridades políticas, el ministro presidente de Flandes, Gerb Albert, por el alcalde de Lovaina, Mohamed Ridouani. Vemos que ya el Santo Padre está por llegar a la Promotion Hall, que es la sala donde se desarrolla este encuentro del Papa con los docentes de la universidad. Esta universidad fue fundada con la bula papal Sapientia Inmarcesibilis y fue emitida por el Papa Martín V el 9 de diciembre de 1425. Este año académico, del 24 al 25, esta universidad celebra 600 años de fundación. En este momento, para aquellos que nos siguen a través de la radio, el Santo Padre está firmando el libro de honor de esta prestigiosa universidad. Hemos escuchado al inicio un canto coral que ha llevado a cabo el coro de esta universidad que, como decía, fue fundada hace 600 años
Inicialmente tenía 4 facultades de ciencias humanas, de derecho canónico, derecho civil y medicina. En 1432 el Papa autorizó también la ampliación de la facultad de teología. Poco más de un siglo después, desde su fundación, la universidad en aquella época ya contaba con 2000 estudiantes, una cantidad bastante importante. Por lo que decimos, estamos hablando del medioevo y ya habían 2000 estudiantes en esta universidad. Una larga historia en la que ha habido altos y bajos, sobre todo durante las 2 guerras mundiales. En la primera y en la segunda, parte de los edificios fueron destruidos y su famosa biblioteca fue quemada durante la invasión alemana en la Primera Guerra Mundial y luego destruida durante la Segunda Guerra Mundial, reconstruida luego. Y que es la universidad que vemos ahora, un centro universitario que prácticamente le da espíritu a la ciudad. O sea, la ciudad prácticamente nace como una ciudad universitaria. Y durante el año la mayoría de los habitantes de Lovaina es precisamente estudiantes de todas partes del mundo. El Papa con los universitarios en particular en esta visita a Bélgica tendrá 2 encuentros. Este es con los docentes de esta universidad antiquísima y mañana lo tendrá con los estudiantes universitarios en la sede francófona de esta misma universidad que queda cerca en lo que ahora se llama la Lovaina Nueva. Se trata como de no de una nueva universidad, sino que esta fundamentalmente es dedicada a esa región de Lovaina, que es flamenca, que pertenece a la provincia de Flandes, y luego la francófona, que está ubicada también cerca de Bruselas, a unos 30 kilómetros de Lovaina, y que sería como esta segunda parte. El Papa ha querido encontrarse como con estos 2 corazones de la Universidad Católica de Lovaina, es decir, la parte docente hoy y mañana la estudiantil. Hemos visto también cómo el Santo Padre en esta visita a Bélgica, luego de los encuentros formales, esta mañana con los reyes belgas, el rey Felipe y la reina Matilde, también su discurso a las autoridades civiles, religiosas, con las organizaciones e instituciones. El Papa también ha tenido, por así decir, 2 salidas espontáneas importantes. Una para visitar un hogar de ancianos muy, muy conocida y gestionada por las Hermanitas de los Pobres, que bueno, que lo han recibido con mucha alegría, con mucha emoción. El Papa también esta mañana en su discurso tocó temas álgidos como el de abusos de menores por parte de la Iglesia, y que ha sido muy bien recibido justamente en Bélgica, donde este problema hubo un momento en que fue bastante importante, por así decir, muy sentido por la comunidad católica y bueno, por toda la sociedad.
Vemos que ya Buon pomeriggio, Santità. A nome dell'Università Cattolica di Lovagno e del suo rettore, professore, es un saludo al Santo Padre, diamo il nostro benvenuto. una Siamo bienvenida al Santo Padre. particolarmente onorati della sua venuta nel nostro paese. Estamos honrados por la llegada Siamo lieti del che Papa lei a si sia esta completamente ciudad y a esta gestabilito. universidad. Rector Sels, geachte aanwezigen, aan u allen ook een heel hartelijk welkom. 6 eeuwen zullen er straks verstreken zijn sinds 9 december 1425. De dag waarop paus Martinus V zijn bul uitvaardigde. De Leuvense Universiteit is daarmee de oudste nog bestaande universiteit van Europa die ingebed is in de katholieke traditie. KU Leuven is een door waarden gedreven instelling die niet alleen inzet op intellectuele groei, maar ook op sociale, ethische en spirituele ontwikkeling. En die bovendien aandacht heeft voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Le doy una calurosa bienvenida a Lovaina. Su visita se produce en un momento histórico. Pronto celebraremos 600 años del aniversario de nuestra universidad, una universidad que se desarrolló sobre los cimientos cristianos de Europa Occidental del siglo XV, una universidad que ha resistido las vicisitudes del tiempo, ha sobrevivido a las convulsiones sociales y religiosas y que aún y siempre busca el enriquecimiento mutuo de la razón humana y la presunción de trascendencia. Capella Pratensis brengt polyfonie uit het rijke repertoire van de Franco-Vlaamse school uit het begin van de 16e eeuw. Met zometeen het Kyrie uit de Missa Fort Seulement van de Vlaamse En esta presentación, Graag uw applaus voor Capella Pratensis. en esta presentación se ha anunciado que habrá un canto coral.
Bien, acabamos de escuchar este Kyrie interpretado por un quinteto de voces masculinas y nos preparamos para escuchar el discurso del rector de la universidad, Luc Sels. Van harte welkom in Leuven. U bezoekt ons op een historisch moment. Binnenkort vieren we de 6e Santo Padre, verjaardag van de le stichting doy van de una Universiteit calurosa hier bienvenida a in Lovaina. Leuven. Su visita Een se universiteit die produce en un ontwikkelde momento in de christelijke histórico. bedding van het West-Europa van de Pronto 15e eeuw. celebraremos el Een 600 universiteit die groot gevaar van de aniversario tijd de doorstroomt nuestra sociale universidad, en religieuze una omwentelingen, universidad que se overleefde desarrolló sobre los en cimientos telkens cristianos de la weer zocht Europa naar occidental de del siglo wederzijdse XV, verrijking una van universidad menselijke que ha reden resistido en het las vermoeden van vicisitudes del transcendentie. tiempo, ha sobrevivido a las In convulsiones sociales y 1985 pleitte religiosas y Ederrecht de que aún Zomer y bij het siempre bezoek van busca el paus Johannes enriquecimiento Paulus mutuo II de la razón voor de humana y vrijheid la om te slaven. presunción de trascendencia. De inzichten die onze wetenschappers gaandeweg verwerven, situeren zich vaak in de grijze zone tussen weten en niet weten. Ze komen tot stand in het volle besef nog niet alles en al zeker niet ultiem te weten. Deze moeizame zoektocht En naar gedeeltelijke en 1985, el verloren rector waarheid emérito de Sommer gaat soms gepaard met invocó veronderstellingen la die libertad achteraf de lijken te zijn. errar durante la visita del Papa Juan Pablo II. Los conocimientos que nuestros científicos van adquiriendo poco a poco se sitúan a menudo en la zona gris entre el saber y el no saber. Se forman a sabiendas de que aún no lo saben todo y desde luego no saben nada definitivo. Esta laboriosa búsqueda de una verdad parcial y provisional va acompañada a veces de suposiciones que resultan ser falsas y de descubrimientos que a veces dan lugar a malentendidos. En efecto, la exploración de nuevos caminos conlleva el riesgo de perderse, pero como también decía Tolkien, no todo el que vaga se pierde. Hoy, afortunadamente, la libertad de errar ya no es motivo de discusión. Hoy somos una universidad independiente, enraizada en los valores y la inspiración cristianos. Nuestro trabajo científico es abierto, sin prejuicios ni barreras. Precisamente en esta independencia reside quizá nuestro mayor valor para la Iglesia. Een tijd van groeiende onzekerheid, van geopolitieke verschuivingen en nieuwe brandhaarden, druk op Nuestra universidad puede ser un interlocutor crítico, un lugar de debate abierto sobre cuestiones éticas, sociales y filosóficas, un centro de reflexión crítica y justa que inspira, pero también interpela a la comunidad católica, un centro de reflexión que también se atreve a interpelar a la sociedad a partir de esta cosmovisión cristiana. Esto es lo que necesitamos. Usted viene a nosotros en un momento en que tantas personas buscan sentido y respuestas, en un momento de creciente incertidumbre, de cambios geopolíticos y nuevos conflictos, la presión sobre la ecología y el clima, la revolución tecnológica y polarización, los enormes flujos migratorios y de refugiados. En el curso de sus numerosos viajes, usted ha abordado la cuestión de los refugiados. El refugiado de nuestro tiempo se parece al indigente que llama a la puerta del padre Panov en Tolstói. Panov olvida su preocupación por Dios y se vuelve resueltamente hacia el prójimo, y es precisamente en él donde encuentra a Dios. Lo que hicisteis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Se escucha en Mateo 25, llamad a la puerta y se os abrirá, se escucha en Mateo 7. Pues bien, el refugiado llama a nuestra puerta, se le abrirá
Millones de personas se han visto desarraigadas por la violencia política, el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos. A finales de 2023, unos 117 millones de personas se habrán visto obligadas a desplazarse. Numerosas violaciones de derechos humanos no son solo la causa principal. Con demasiada frecuencia continúan durante el desplazamiento. En las fronteras europeas, la detención, la violencia policial, la explotación sexual o la separación familiar forman parte con demasiada frecuencia de la experiencia de los refugiados. Esta acumulación de traumas provoca una gran vulnerabilidad psicosocial. Muchos refugiados han visto afectada su confianza básica en los demás y en un mundo previsible, razonable y consentido. Están llamando a la puerta con una insistente demanda de que se les devuelva la confianza y la dignidad. Esta llamada a la puerta es algo más que una petición de caridad. Están en juego la justicia y la responsabilidad. Nuestros países no son testigos moralmente neutrales. Tienen obligaciones que derivan de un sentido de humanidad y del derecho internacionalmente reconocido, pero también de la responsabilidad de una violenta historia de colonización occidental que ha contribuido a la creación de estados fallidos, fronteras artificiales y dependencia económica. Detrás del llamamiento de los refugiados se esconde la exigencia de una sociedad que se atreva a repensar y redistribuir su universo. Tanto la universidad como la iglesia operan en esta realidad que nos estimula y nos desafía. Ambas oyen llamar insistentemente a su puerta. La afluencia de refugiados suscita un vivo y polarizado debate. Algunos defienden la necesidad de una amplia solidaridad, otros, por el contrario, el refuerzo de las fronteras. Con demasiada frecuencia se presenta al refugiado no como víctima de violaciones de los derechos humanos, sino como una amenaza para nuestro entorno cultural, nuestra prosperidad e incluso nuestra seguridad. Después de la Segunda Guerra Mundial, acordamos que los estados debían proporcionar acceso y protección a las víctimas de la persecución, pero hoy en día incluso este principio está siendo cuestionado. Como comunidad académica nos oponemos a la globalización de la indiferencia, nos oponemos a las ideologías que destruyen la diversidad, haciendo de la asimilación general una condición de aceptación. Encontramos inspiración en sus palabras en Fratelli Tutti. Se olvida que no hay peor alienación que experimentar, no tener raíces, no pertenecer a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo fructificará y será capaz de generar futuro solo en la medida en que dé vida a relaciones de pertenencia entre sus miembros, en la medida en que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que lo componen, y también en la medida en que rompa las espirales que nublan nuestros sentidos, alejándonos siempre unos de otros. Las personas no son solo vecinos, sino hermanos y hermanas en una misma realidad compartida. La Iglesia lo demuestra en su acción. El compromiso mundial en favor de los refugiados durante su pontificado es impresionante. Pienso en la red Caritas Internacionalis, en la ayuda directa de las parroquias y comunidades de todo el mundo, o en la labor diplomática de la Iglesia en las zonas de crisis o en su favor. Aan te pakken. En onze kracht ligt wellicht in het feit dat we iedereen verwelkomen. Nuestra universidad sigue este ejemplo. Junto con nuestros socios del Sur Global, contribuimos al desarrollo de capacidades, acogemos a académicos y estudiantes en peligro a través de programas como Escolas at Risk. Proporcionamos un acompañamiento accesible a los refugiados y utilizamos nuestros conocimientos para tratar a jóvenes que han huido de su país y tienen traumas o problemas de salud mental. Nuestros
abogados y especialistas en ética se ocupan de cuestiones complejas como el marco jurídico en que expresan la solidaridad con las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Como universidad de categoría mundial que acoge a estudiantes de todo el mundo, nos comprometemos a explorar las implicaciones de los flujos de refugiados aquí y las causas de la huida masiva de todos estos países. Nuestra fuerza reside en que acogemos a todos en una comunidad formada por una amplia variedad de grupos religiosos y filosóficos no confesionales. La universidad está comprometida con un diálogo abierto basado en el entendimiento mutuo, incluso entre religiones. Con ello pretende promover la armonía y la paz. Para ello nos inspiramos explícitamente los valores e ideales cristianos. Zoals universiteit en kerk oproepen om zichzelf in vraag te durven stellen. Nuestros estudiantes tendrán que encontrar respuestas en el mundo de mañana. Queremos no solo estimular su espíritu crítico, sino también formarles para que lleguen a ser personas maduras y comprometidas. Por ello, todos los alumnos de bachillerato cursan asignaturas de filosofía y ética, así como de religión, sentido de la vida y distintas creencias. Del mismo modo, tenemos numerosas iniciativas para fomentar la atención a las personas vulnerables. Pienso en los numerosos cursos de aprendizaje que organizamos bajo el lema KU Leuven Engage, el compromiso sincero y la dedicación desinteresada a los demás son palpables en muchos estudiantes, lo que constituye una fuente de esperanza. Verzwakt het morele gezag waarmee de kerk in onze westerse wereld kan spreken. Om het geschonden vertrouwen enigszins te herstellen, is een eerlijke, betrokken en warme dialoog met de slachtoffers nodig, waarbij openlijk. La imagen del refugiado representa también la llegada del otro y del extranjero en un sentido más amplio. El refugiado representa entonces también aquellos acontecimientos sociales que ponen en tela de juicio la evidencia de nuestras verdades y modos de vida y nos obligan a repensar nuestra convivencia. El refugiado se convierte así en imagen de acontecimientos y desarrollos que piden a nuestra sociedad y sus instituciones como universidad y la Iglesia que se atrevan a cuestionarse a sí mismas. Nuestra universidad ha experimentado crisis en los últimos años, en particular debido a situaciones concretas de comportamiento transgresor o a debates polarizados sobre la guerra y la violencia. Esto ha llevado a nuestra universidad a un proceso de autocrítica que nos está haciendo más fuertes gracias al compromiso de muchos miembros de la comunidad universitaria. Se trata de un proceso diario, continuo, interminable. Zou de kerk in onze contraien niet aan moreel gezag winnen Al hacerlo, dejamos conscientemente espacio al disenso y estamos abiertos a las voces, incluso internas, que discrepan de posiciones que adoptamos. También vosotros habéis abierto este espacio para el diálogo y la contradicción dentro de la Iglesia. Homoseksualiteit en geloof hebben opgericht, dat bijvoorbeeld tijdens de Antwerp Pride. La Iglesia se enfrenta a una tarea inmensa, la conmoción de los abusos sexuales y el modo en que se trataron correctamente o no en el pasado debilitan la autoridad moral con la que la Iglesia puede expresarse en nuestro mundo occidental. Para restaurar al menos un poco la confianza rota, es necesario un diálogo honesto, comprometido y cordial con las víctimas, reconociendo abiertamente los errores cometidos. No ganaría la Iglesia en autoridad moral en nuestras regiones si no tratara tan rígidamente la cuestión de la diversidad de género y si al igual que la universidad mostrara hacia la comunidad LGBTQ
más es alentador ver que nuestros obispos flamencos han creado un punto de contacto, homosexualidad y fe que organiza, por ejemplo, un momento de oración ecuménica para la comunidad LGTBQ más durante el orgullo gay de Amberes. En este sentido, la Iglesia en todo el mundo está llamada a poner en diálogo los recientes descubrimientos científicos con la teología. Me alegro de que nuestros teólogos estén explorando estas difíciles cuestiones, centrándose en particular en cómo la Iglesia puede estar cerca de las personas LGTQ+. Hoy día la Iglesia da con demasiada frecuencia respuestas universales de una vez por todas. Es alentador ver que como Papa se atreve a preguntarse en voz alta quién es usted para juzgar a las personas de diferente orientación sexual. Con el sínodo sobre la sinodalidad en el que por primera vez participan plenamente las mujeres, usted ha puesto en el orden del día la importante cuestión de cómo la Iglesia puede preservar su unidad de la diversidad y ha alentado el disenso constructivo contra la Iglesia, dentro de la Iglesia. Al hacerlo, nuestros obispos, entre otros, han pedido que se permita la diversidad. La llegada del refugiado implica la llegada del otro y del extraño, desafía la naturaleza asumida de nuestras verdades, valores y modos de vida. Y esto es así tanto para la Iglesia como para la universidad. Ha mostrado un compromiso excepcional con la difícil situación de los refugiados. Como hija de inmigrantes, usted reclama políticas que defienden, como hijo de inmigrantes, usted reclama políticas que defiendan la igualdad de todo ser humano y el derecho de todos a un hogar seguro. Debemos construir puentes, dicen, o muros, porque el refugiado que llama a nuestra puerta, como para el padre Panov, no es solo un hermano o una hermana necesitado, sino Dios mismo. Resulta especialmente significativo que haga este llamamiento en un mundo en el que, de hecho, cada vez tenemos más que construir muros, a cerrarnos a lo que es diferente y extraño. Esta reacción está alimentada por el miedo y el instinto de conservación. El refugiado llama a nuestra puerta, el sonido persistente de su llamada es crudo y penetrante. Le abrimos la puerta. Ha concluido el discurso del rector de la universidad. En este momento, la presentadora está anunciando lo que se realizará en este momento. Se trata de la proyección de un video sobre la asistencia a refugiados y un video testimonio de algunos refugiados. En ambulante traumatherapie tot een psychiatrische dagbehandeling voor jonge vluchtelingen. Voor de bijzondere gelegenheid van vandaag hebben 2 jonge vluchtelingen, beide student aan deze universiteit, een getuigenis voorbereid. Zij vertellen u over hun wereld en over de wereld waarop zij hopen. En este momento inicia este documental en los que se habla un poco de los traumas del desplazamiento, de lo que significa las migraciones y lo que significa ser refugiados. La narración es de la experiencia de un joven palestino y eso es lo que se escucha en el fondo. Haremos lectura, sobre todo para aquellos que nos escuchan a través de la radio, del
el texto de este documental. Mi hermana sabría decirte la diferencia entre un rayo disparado por un avión y uno disparado por un tanque. Tiene 10 años. Todos en Palestina han perdido a alguien. Así no hay posibilidad de gozar de la infancia. Te toca crecer rápidamente. Una vez los palestinos, también los míos, podíamos visitar el Mar Muerto, Haifa, Jaffa o incluso Jerusalén. Todos éramos libres de viajar. Hablaban siempre de las bellezas de Palestina, pero cuando he querido viajar yo, no he podido y me ha sido imposible. Las fronteras totalmente cerradas y todos sus efectos nos dejó como prisioneros. Habla esta joven en este momento y dice: yo soy la primogénita de la familia y mi mamá era joven, muy joven cuando me tuvo. Era una madre adolescente. Entendía el poder de la instrucción y es eso lo que me ha dado. Me empujaba, me alentaba siempre a leer, me compraba siempre libros, quería que me concentrase en el estudio, quería que amara hacerlo y era una cosa muy positiva. Literalmente crecimos juntos. Ella era mi amiga. Estudiar. Esta muchacha concluyó diciendo que terminó estudiando medicina. Hay en este momento otro testimonio, el de un joven de Túnez, que dice que cuando se graduó, when the war started, I was in Aksum because I wanted to do my residency in pediatric there. Bueno, que tuvo, esta joven dice que obtuvo una donación para poder estudiar en Túnez, pero luego de toda esta experiencia tuvo que regresar a Palestina y que al principio de la guerra se encontraba en Aksum, estaba con su hermana y con su hermano. Y como el día precedente habían llegado a un hotel fuera y habían estado de cena, se habían divertido y en el corazón de la noche sintieron disparos. En la mañana caminaron por 10 horas, habían cadáveres por todas partes, se sentía el olor. Una cosa horrible. Als Palestijn woon ik tussen twee werelden. Ik woon in Europa op een veilige plek, maar tegelijkertijd voel ik me ook onveilig. Onveilig dat ik mezelf kan verliezen. En met mezelf bedoel ik mijn familie, mijn ouders, mijn broer, mijn zus, mijn gemeenschap. Dus ja, mijn hoofd kent geen rust. Ik ben veilig, maar ook ik ben onveilig. Este joven habla de que después de la guerra se espera que cualquier cosa que te den es bienvenida. The war is like literally on the women's bodies. Women and children are not just casualties in a war. Pero al final terminas marginalizado porque eres una refugiada. And okay with whatever accommodation that you have. I'll say honestly, like when you come here, like being marginalized because you are a refugee, and I think like we need to understand the gravity of the situation. So for women to have to go through all this violence
and just move on with our life like nothing happened. It just doesn't make sense to me. Die family is nu niet meer met elkaar. Ik hoop dat ik met mijn familie op één tafel zit. De hele familie. Ja, Mi vida ouders está en torno a mi familia. op één tafel. Por un año no he podido hablarles, no sé cómo he sobrevivido a estos momentos de verdad. Me sentía verdaderamente My life just como, revolves around my family, and for a year I couldn't talk to them. I really don't know how I passed those moments, really. si hubiese I think I have a traicionado a mi loss on my familia, shoulder in a way. que era egoísta. And just constantly try to be like, okay, I am here. It's okay. I can do this. Pero سلام لأرض no importa خلقت للسلام. lo que suceda, al menos estoy tranquila, sé que estoy con ellos. لأن الموت لا يحلم. Y si muero, paciencia. أهيبة ديو كم سبت عدالو عسرت صحيات برهانكي وتريلو نزعنت كاريريو دلايكي تخونلو اتبرهوتو نزعنت دالو تكنو كم بالها. Bien, ha terminado la proyección de este documental con los testimonios de varios jóvenes refugiados. Y escuchamos ahora nuevamente un canto coral.
Bien, con este canto coral está previsto escuchar las palabras del Santo Padre en este encuentro con los docentes de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Dos eventos importantes que ha tenido el Santo Padre en este primer día, por así decir, de visita. Ha sido precisamente el encuentro con los reyes, el encuentro con las autoridades civiles, religiosas, las representantes de la sociedad civil, y en este momento este encuentro con los docentes universitarios de una universidad antiquísima que justamente entre el 24 y 25 cumple 600 años. Acabamos de escuchar a la presentadora que le da la palabra al Santo Padre. Signor Rettore, illustri professori, cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio. Señor rector, ilustres profesores, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Me alegro de poder estar aquí entre ustedes y agradezco al rector sus palabras de bienvenida con las que ha recordado la historia y la tradición en las que está cimentada esta universidad, así como también algunos de los principales retos actuales que nos interpelan a todos. Esta es la primera tarea de la universidad, ofrecer una formación integral para que las personas adquieran los instrumentos necesarios para interpretar el presente y proyectar el futuro. La formazione culturale, infatti, non è mai fine a se stessa. La formación cultural ciertamente no es nunca un fin en sí misma, y las universidades no deben caer en la tentación de convertirse en catedrales en el desierto, sino que son, por su propia naturaleza, lugares donde se promueven ideas y nuevos estímulos para la vida y el pensamiento del hombre y para los desafíos de la sociedad, es decir, espacios generativos. Genera cultura, genera idee. Es hermoso pensar que la universidad genera cultura, desarrolla ideas, pero sobre todo promueve la pasión por la búsqueda de la verdad. Y esto al servicio del progreso humano. En particular, los ateneos católicos como este están llamados a llevar la aportación decisiva de la levadura, de la sal y de la luz del Evangelio de Jesucristo y de la tradición viva de la Iglesia, que está siempre abierta a nuevos escenarios y nuevas propuestas. Desidero rivolgervi un semplice invito: allargare i confini della coscienza. Deseo, por tanto, hacerles una sencilla invitación a ensanchar las fronteras del conocimiento. No se trata de aumentar las nociones o las teorías, sino de hacer una formación académica y cultural, un espacio vital que abraza la vida y la interpela.
narrata nel libro delle Croniche. Hay una breve historia bíblica que se narra en el libro de las Crónicas que me gustaría evocar aquí. El protagonista es Yahvé, que dirige a Dios esta súplica: si me bendices verdaderamente, ensancharás mis fronteras. Yahvé significa dolor, y lo habían llamado así porque su madre había sufrido mucho al darlo a luz. Pero ahora Yahvé no quiere quedarse encerrado en su dolor, dejándose arrastrar por el lamento, y pide al Señor ensanchar las fronteras de su vida para entrar en un espacio bendito, más grande, más acogedor. El contrario son las cerrazones. Ensanchar las fronteras y ser un espacio abierto para el hombre y para la sociedad constituye la gran misión de la universidad. Nel nostro contesto, infatti, ci troviamo davanti a una situazione ambivalente, scusa. En nuestro contexto, efectivamente, nos encontramos ante una situación ambivalente en la que los márgenes se estrechan. Por una parte, estamos sumergidos en una cultura marcada por la renuncia a la búsqueda de la verdad. Hemos perdido la inquieta pasión de indagar para refugiarnos en la comodidad de un pensamiento débil. Per rifugiarsi nella convinzione che tutto sia uguale, che una cosa vale. Para refugiarse en la convicción de que todo es igual, de que una cosa vale lo mismo que la otra, que todo es relativo. Por otra parte, cuando se habla de la verdad de los contextos universitarios y también en otros ambientes, se cae muchas veces en una actitud racionalista, según la cual solo se puede considerar verdadero lo que podemos medir y experimentar, como si la vida se redujese únicamente a la materia y a lo visible. En estos ambos casos, los límites resultan reducidos. En cuanto al primer punto, tenemos el cansancio del espíritu, que nos relega a una incertidumbre constante y a la ausencia de pasión, como si fuese inútil buscar un sentido en una realidad que permanece incomprensible. Este sentimiento emerge frecuentemente en algunos personajes de las obras de Franz Kafka, que describió la condición trágica y angustiante del hombre del siglo XX. En un diálogo entre dos personajes de uno de sus relatos encontramos esta afirmación: creo que usted no tiene tratos con la verdad simplemente porque es demasiado agotadora. Buscar la verdad es agotador porque nos obliga a salir de nosotros mismos, a arriesgarnos, a hacernos preguntas, y por eso nos atrae más en el cansancio del espíritu una vida superficial que no plantea demasiados interrogantes, así como del mismo modo nos atrae más una fe fácil, ligera y cómoda que nunca nos cuestiona nada. Sul secondo versante, invece, abbiamo il razionalismo senza anima. En el segundo punto, por el contrario, tenemos el racionalismo sin alma, en el que hoy corremos el riesgo de caer nuevamente, condicionados por la cultura tecnocrática. Cuando se reduce al hombre a la mera materia, cuando se quiere forzar la realidad a los límites de lo que es visible, cuando la razón es únicamente aquella matemática y de laboratorio, entonces se pierde el asombro. Y cuando falta el asombro no se puede pensar.
el asombro es el inicio de la filosofía, el inicio del pensamiento. Se esfuma esa maravilla interior que nos empuja a buscar más allá, a mirar al cielo, a desentrañar aquella verdad escondida que afronta las preguntas fundamentales: ¿por qué existo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es el objetivo final y la última meta de este viaje? Se preguntaba Romano Guardini, ¿por qué el hombre, a pesar de todo el progreso, sigue siendo un desconocido para sí mismo y lo es cada vez más? ¿Por qué ha perdido la llave para comprender la esencia del hombre? La ley de nuestra verdad dice que el hombre se reconoce solo desde lo alto, por encima de él, desde Dios, porque solo de Dios trae su existencia. Cari professori, contro la stanchezza dello spirito e il razionalismo senza Queridos profesores, contra el cansancio del espíritu y el racionalismo sin alma, aprendamos también nosotros a rezar como Yahvé: Señor, ensancha nuestras fronteras. Pidamos que Dios bendiga nuestro trabajo al servicio de una cultura capaz de afrontar los retos de hoy. El Espíritu Santo que hemos recibido como don nos impulsa a buscar abrir los espacios de nuestro pensar y de nuestro obrar hasta guiarnos a la verdad plena. Tenemos la certeza, como nos ha dicho el rector al inicio, de que no sabemos todavía todo, pero al mismo tiempo es precisamente esta limitación la que debe empujarles siempre a ir hacia adelante, ayudándoles a mantener encendida la llama de la investigación y a seguir siendo como una ventana abierta al mundo de hoy. Y a este propósito quiero decirles sinceramente gracias. Gracias porque al ensanchar sus fronteras se han convertido en un espacio de acogida para muchos refugiados que se han visto obligados a huir de sus tierras en medio de incontables peligros, enormes dificultades y sufrimientos a veces atroces. Gracias. Hemos visto hace poco en el video un testimonio muy conmovedor, y mientras algunos solicitan que las fronteras se refuercen, ustedes, en cuanto comunidad universitaria, han ensanchado sus propios confines. Gracias. Han abierto los brazos para acoger a estas personas marcadas por el dolor, para ayudarles a estudiar y a crecer. Gracias. Esto es lo que necesitamos, una cultura que ensanche las fronteras, que no sea sectaria, ni se ponga por encima de los demás, sino que por el contrario se meta en la masa del mundo, aportándole la levadura buena que contribuye al bien de la humanidad. Esta tarea, esta esperanza más grande, se les confía a ustedes. Un teólogo di questa terra, anche figlio docente di questa università. Un teólogo originario de esta tierra, hijo y docente de esta universidad, ha afirmado: somos nosotros la zarza ardiente que permite a Dios manifestarse. La fiamma di questo fuoco. Conserven encendida la llama de este fuego, ensanchen las fronteras, sean inquietos, buscadores de la verdad. Non cedere, siate cercatori della verità e non No cedan, sean buscadores de la verdad y no apaguen nunca la pasión, para no ceder a la siria del pensamiento, que es una enfermedad muy horrible. Sean protagonistas en la generación de una cultura de la inclusión, de la compasión, de la atención a los más débiles y a los grandes desafíos del mundo en que vivimos.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Y Grazie. por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Y bien, este ha sido el discurso del Santo Padre, un discurso cargado no solamente de agradecimiento por la labor que debe llevar a cabo la universidad en el contexto de una sociedad, sino también una especie de consejo, de animar a todos a ser espacios generativos, a no ser catedrales en el desierto. Frases interesantes del Papa en su discurso. Ahora esperamos la bendición del Papa para los presentes en este encuentro de docentes en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Nuevamente escuchamos a la presentadora que Grazie. anunciará la Santità, per questa sua entrega preghiera e benedizione. de Insieme dos gratitudine regalos vorremmo al anche Santo Padre. offrire due doni. Professor Benedict Lemelijn, decaan van de faculteit Theologie en Uno Religie. será dado por el decano de la Facultad de Teología y que le ofrecerá un libro sobre teología. Om cruciale vragen te onderzoeken over de toestand van de wereld, de zin van het leven, de relevantie van het christelijke geloof en de hervorming van de kerk. Dit boek zet aan tot kritische reflectie en nodigt uit tot dialoog. Precies wat we in deze tijd hard nodig hebben. Geduld, nuance en goede gesprekken. Professor Lemelijn, ik nodig u uit om het boek nu aan zijn heiligheid te overhandigen. Bien, ella ha explicado que al Santo Padre le serán regalados estos dos libros, uno de reflexiones teológicas y el otro de diálogos. Sinds 1909 prijkt op het zegel van de Leuvense Universiteit de Sede Sapientiae, of de Zetel der Wijsheid. Het 15e-eeuwse beeld van de universitaire patrones is ook een van de pronkstukken van de Sint-Pieterskerk. Het werk dat rector Sels zo meteen aan zijn heiligheid zal overhandigen, is daarop gebaseerd. Het werd gedesigned en geproduceerd in het Princess Elizabeth Additive Manufacturing Lab, het 3D-printlabo van KU Leuven. La presentadora ha descrito esta pequeña escultura que el mismo rector, el profesor Selks, le entrega al Santo Padre.
En dat brengt ons aan het eind van deze academische zitting. Grazie mille per la sua Bien, ha concluido Vi este auguriamo ogni bene encuentro e un buon viaggio di ritorno domenica sera. y bueno, le han Mag ik agradecido alle este aanwezigen encuentro vragen y om le recht te staan desean voor que de uitrede disfrute van de zijn este heiligheid. viaje y que tenga un buen regreso el domingo en la tarde al Vaticano. Bueno, ya vemos que el Santo Padre abandona la Promotion Hall de la Universidad Católica de Lovaina. Hemos escuchado que el Santo Padre ha hecho en su discurso una invitación a todos a abrir las fronteras del conocimiento, ensanchar las fronteras y ser un espacio abierto para el hombre y para la sociedad, pues esto es lo que constituye la gran misión de la universidad. Via de hoofdingang aan de Naamsestraat. People on the balcony El may move the Papa hall habló via the también stairs de at the back, and then una take the back ambivalencia entrance through the door of the old market. entre De achterste rij aquellos mogen que han de zaal renunciado via de a deur aan de buscar achterkant la van de verdad, zaal, quizás por en dan un terug wat verlaten via de cansancio trap del en de deur espíritu, van de y oude también markt ha aan de hablado linkerkant, de esos indien u beneden contextos komt. universitarios De voorste rijen hier y mogen de zaal verlaten ámbitos via de trap bij sumamente de lifttrap, racionalistas. niet Al via de marmeren respecto trap. dijo En dan que kunnen el mensen wel cansancio verlaten del via de zijingang espíritu in de que Zeestraat. nos relega a una Mensen incertidumbre die al constante y a la ausencia de pasión, como si fuese inútil buscar el sentido en una realidad que permanece incomprensible, es uno de los riesgos que que tiene la universidad en esa búsqueda de ensanchar las fronteras. El Papa decía que buscar la verdad es agotador, pero que nos obliga a salir de nosotros mismos, a arriesgarnos, a hacernos preguntas, y por eso nos atrae más el cansancio del espíritu, una vida superficial que no plantee muchos interrogantes, y al mismo tiempo una fe fácil, ligera, cómoda, que no se cuestione nada. Y luego habló un poco del racionalismo sin alma, pero quería más o menos explicar a aquellos que no están siguiendo las imágenes porque nos siguen a través de la radio. El Santo Padre, en una pequeña sala muy cercana al hall donde se reunió con los docentes universitarios, está encontrando a un grupo de jóvenes refugiados del Centro de Salud Paso. Ellos están allí, quizás también en representación de un tema que fue tocado ampliamente por el rector de la universidad en su discurso, en el que hablaba de ir contracorriente como universidad y en lugar de cerrar las puertas, abrirlas. Una de las razones por las cuales el Santo Padre en su discurso agradeció justamente a la universidad por su apertura, incluso con becas y con la posibilidad de que muchos de estos refugiados puedan estudiar en ella. De hecho, también se hizo este énfasis en la proyección de el video, en el documental,
donde estos dos jóvenes hablaban de su experiencia, ¿no? Como refugiados, como personas que han tenido que huir de las guerras, las posibilidades nuevas que representaba esta vida como refugiados, pero también la gran tristeza no solo de haber abandonado sus familias, sino también y muy frecuentemente de sentirse marginados y muy vulnerables ante las amenazas que sociedades como estas, como las occidentales, presentan a los refugiados que en lugar de acogerlos, los reciben como enemigos, como amenazas. Bien, el Santo Padre sigue saludando a estos jóvenes. Y me refiero precisamente a lo que les decía el Santo Padre. Quiero decirles sinceramente gracias, gracias porque al ensanchar sus fronteras se han convertido en un espacio de acogida para muchos refugiados que se han visto obligados a huir de sus tierras en medio de incontables peligros, enormes dificultades y sufrimientos a veces atroces. Hemos visto hace poco, dijo el Papa, retomando la idea del documental, un testimonio conmovedor. Y muchos de ellos solicitan que las fronteras, así como muchos solicitan que se refuercen las fronteras, la comunidad universitaria de Lovaina ha ensanchado sus fronteras, han abierto los brazos para acoger a estas personas marcadas por el dolor, para ayudarles a estudiar y a crecer. Bien, luego de este encuentro del Santo Padre, no está previsto otro encuentro, se regresará a la nunciatura, pero antes en un pequeño vehículo eléctrico hará como un recorrido entre todas las personas que se encontrarán en la calle hasta el Grote Markt, que es la plaza principal de Lovaina, y allí saludar a las personas que se han reunido. Se dice que son aproximadamente 20.000 personas. Esa plaza principal es muy famosa, es sumamente importante, es simbólica para Lovaina, porque además allí hay uno de los edificios más importantes de estilo gótico de toda esa región de Brabante. Bueno, luego de este especie de giro, ¿no? De saludo del Papa a los ciudadanos de Lovaina, el Papa se aprestará para regresar a la nunciatura y mañana también le toca un programa importante. Como siempre, su jornada se abre con la Santa Misa en privado. Tendrá un encuentro también en la mañana con autoridades de la Unión Europea. Esto será mañana sábado 28 de septiembre. Luego el Papa irá a la Basílica del Sagrado Corazón de Kokelberg, ¿no? Para un encuentro con los obispos, sacerdotes, los diáconos, consagrados, consagradas, seminaristas y agentes de pastoral, como siempre hace el Papa en sus visitas. Luego estará, como les decía,
al inicio de nuestra transmisión, que mañana también en la tarde, el encuentro con los sacerdotes será hacia las 10 de la mañana. En la tarde, ya hacia las 16, el Papa tendrá el encuentro con los estudiantes universitarios de la Universidad Católica de Lovaina, pero en su sede francófona. Y luego el encuentro privado con la Compañía de Jesús. Esta será la jornada de mañana con el Santo Padre. El domingo será el último día y en ese día será la celebración de la Santa Misa con el rito de beatificación de la sierva de Dios, Ana de Jesús. Ustedes podrán seguir todas las crónicas en vivo de estos eventos del Papa en su viaje apostólico a Luxemburgo y Bélgica. Lo pueden seguir a través de nuestra página web, a vaticannews.va, de nuestras redes en Facebook Live, YouTube y X. Podrán tener información sobre los eventos más importantes del Papa en este viaje apostólico. Ya hemos llegado al final de nuestra transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado y nos queremos despedir quizás con una frase del Santo Padre dicha en su discurso. Conserven encendida la llama de la zarza ardiente que permite a Dios manifestarse, ensanchen las fronteras, sean inquietos buscadores de la verdad y no apaguen nunca la pasión para no ceder a la asidia del pensamiento. Sean protagonistas en la generación de una cultura de la inclusión, de la compasión, de la atención a los más débiles y a los grandes desafíos del mundo en que vivimos. Bien, con estas palabras me despido. Yo soy Alina Tufani Díaz, a nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Reciba nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.